Buenos días, queridos ejercitantes. Vamos a hacer ahora una meditación más acerca de la encarnación del Verbo. Vamos primero que nada a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has adoctrinado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haznos gustar lo bueno y recto y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos ejercitantes, vamos a meditar algo más acerca de la encarnación del Verbo. Vamos a meditar una de las consecuencias de que Cristo se haya hecho hombre. Y está inspirada esta meditación en las letanías del Santísimo Nombre de Jesús. Hay unas letanías acerca del nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Mesías, bendito sea su nombre de enviado, bendito sea su nombre de Hijo del Hombre. Y una de esas letanías dice: bendito sea su nombre que levanta la persecución del mundo. Y lo que vamos a meditar es justamente esta particular consecuencia del hecho de la encarnación, que es que al venir el Verbo de Dios a este mundo, inmediatamente se desata esa oleada de persecución al mismo Cristo y a todos los que son de Cristo, según aquello del libro del Apocalipsis, cuando se nos describe que el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y más adelante, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Eso está en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 4 y luego versículos 13, 14 y 17. Esto es una realidad de nuestra fe, que no nos tiene que espantar el hecho de que vamos a sufrir persecución, sino que al contrario tenemos que asumir con valentía esta realidad, sabiendo que el Señor ya ha vencido y nos dará las fuerzas para resistir y santificarnos en medio de las dificultades que, no olvidemos, Dios las permite justamente para eso, para hacer de nosotros grandes santos. Tenemos por eso que estar a la altura como los mártires de todos los siglos. Bien, como ya saben, San Ignacio tiene esta estructura de oración tan precisa que contiene estos preámbulos y que vamos nosotros también a utilizar, obviamente. Ya conocen el primer preámbulo, que es la oración preparatoria, la de siempre, en el número 46, pedir gracia a Dios de que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente a Él. Se trata en definitiva de pedir la gracia de no distraernos, la gracia de rezar bien. El segundo preámbulo es la composición del lugar, que será, en este caso, voy a utilizar la imagen de la escena del Evangelio de la huida a Egipto y la matanza de los santos inocentes. Allí ustedes lo pueden leer en Mateo 2, 13 al 16. Y lo leemos también ahora. Dice San Mateo: cuando ellos se fueron, es decir, los Reyes Magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre, se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y mandó matar todos los niños de Belén y de toda su comarca, menores de 2 años, según el tiempo que había precisado por los magos. Bien, esta escena tremenda del Evangelio, cómo
la presencia de nuestro Señor Jesucristo desata la ira del rey Herodes, y esa ira se desencadena no solo contra Jesucristo, que tiene que huir a Egipto, sino también contra los santos inocentes, es decir, contra otras personas que no son Cristo mismo, pero que son parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico que es la Iglesia. Para que nosotros podamos entender, fijándonos un poco en esa escena, cómo así como Cristo fue perseguido, también nosotros habremos de ser perseguidos por llevar en nuestras frentes el nombre de cristianos. Y la petición, el tercer preámbulo, la petición que vamos a hacer está de la mano de la misma petición que hemos hecho en la contemplación de la Encarnación. Allí pedíamos conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que yo más le ame y le siga. Entonces aquí vamos a pedir, como parte de ese conocimiento interno de Cristo, la gracia de entender y aceptar la persecución y las contrariedades de la vida en general, ¿no? Porque la persecución también, se trata de las contrariedades de la vida, las dificultades, que son parte de nuestro seguimiento de Cristo, Verbo encarnado. Aceptarlo, entenderlo, saber que de eso se trata en definitiva nuestra vida cristiana. Vamos a ir ahora a los puntos de meditación. Yo les propongo 3 puntos. El primer punto se trata simplemente de algunos textos de la Sagrada Escritura, porque es impresionante cómo Cristo ha sido clarísimo respecto a este punto, que los que pertenezcan a Él, al Verbo hecho carne, los que pertenezcan a Jesucristo, hemos de sufrir persecución. Y así, por ejemplo, yo voy a citar 4 textos del Evangelio. El primero es Mateo 5, 11 y 12. Allí el Señor nos plantea la persecución como una verdadera bienaventuranza, es decir, como un anticipo de la bienaventuranza eterna del cielo. Si nosotros queremos llegar al cielo, debemos vivir con alegría y con serenidad las persecuciones. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Mateo 5, 11 y 12. Luego en el Evangelio de San Juan, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Juan 15, 20. Luego en el Evangelio de San Lucas. Pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. Eso está en Lucas 21, 12, 16 y 19. Lucas 21, 12 y 16 y 19. Y finalmente también del Evangelio de San Juan capítulo 15. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Juan 15, 18 al 20. Por eso, qué importante es que nosotros meditemos estas palabras de la Sagrada Escritura, porque el meditarlas nos hace entender que es esa la voluntad de Dios, ¿no? La palabra de Dios es lo que el Señor ha querido para nosotros. Entonces, si el Señor lo ha dejado por escrito, quiere decir que es una verdad fuerte de nuestra fe. El hecho de que, así como lo han perseguido a Él, también nosotros deberemos pasar por la persecución. Por eso les recomiendo detenerse en esos textos como primer punto
y detenerse en Cristo diciendo estas palabras, predicándole a los apóstoles, predicándole a los discípulos, a las multitudes que lo escucharían y poniéndoles esto como un plan de vida, no solamente como algo que azarosamente puede ocurrir, sino como un plan de vida. La vida cristiana incluye la persecución. En segundo lugar, quería profundizar un poco acerca de los motivos que les podemos llamar motivos teológicos de la persecución. Motivos teológicos, es decir, a la luz de la historia de la salvación, ¿por qué sucede la persecución? ¿Qué es lo que Dios quiere cuando permite la persecución? Ante el hecho de la persecución de los buenos, siempre surge espontáneamente la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Si los buenos justamente intentan hacer la voluntad de Dios, ¿por qué sufren persecución? Y las causas más inmediatas que encontramos son, por ejemplo, el odio y la maldad de los hombres, o la instigación del diablo contra los buenos, o la hostilidad que otras religiones pueden tener contra la verdadera religión, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser más profundos en nuestro análisis y ver que en realidad todo eso tiene como causa primerísima la misma voluntad de Dios, que busca el mayor bien de los que lo aman y que sabe, por tanto, que la persecución es una fuente de bienes inmensos para aquellos que deben salvarse. De modo que al indagar en las causas de la persecución no tenemos que detenernos tanto en la mano humana que la efectúa, sino ir más allá y mirar la mano divina que la provee para nuestro bien. De lo contrario, no obtendremos de ella los beneficios que Dios quiere que obtengamos, porque eso es lo que tenemos que meditar en definitiva, la providencia divina que ha previsto estas circunstancias tan adversas para mi salvación y para mi santificación. El padre Rollo Marín, en su libro Teología de la Perfección Cristiana, trae una valiosísima distinción que nos va a ayudar mucho a alcanzar el punto central que tenemos que meditar aquí. Y es acerca del modo de proceder de Dios cuando realiza algunas obras o cuando permite que otros realicen algunas obras que recaen sobre nuestra vida. Entonces, él dice que Dios obra de varias maneras. La primera es haciendo algo directamente por sí mismo. Dice él, Dios siempre quiere positivamente lo que hace por sí mismo, porque siempre se refiere al bien y siempre está ordenado a su mayor gloria. A este capítulo pertenecen todos los acontecimientos individuales, familiares y sociales que han sido dispuestos por Dios mismo y no dependen de la voluntad de los hombres. Unas veces esos acontecimientos son dulces y nos llenan de alegría, pero otras veces son amargos y pueden sumirnos en la mayor tristeza si no vemos en ellos la mano amorosísima de Dios que ha dispuesto aquello para su gloria y para nuestro mayor bien. Ante estos acontecimientos que nos vienen directamente de la mano de Dios sin intervención alguna de los hombres, como por ejemplo un accidente imprevisto, una enfermedad incurable o la muerte de familiares o amigos, ante estos acontecimientos solo cabe una actitud cristiana, que es fiat voluntas tua, es decir, cuando decimos hágase Señor tu voluntad. Ante todos estos acontecimientos que no sabemos por qué Dios los permitió o por qué los quiso positivamente, la actitud cristiana es decir, Señor, hágase tu voluntad. Es decir, resignarse a la voluntad de Dios, porque ya no hay nada que hacer. Dios ya sí dispuso que yo me enferme, que yo sufra este accidente, que mi hijo, mi hija, mis padres padecieron la muerte. Entonces, cristianamente tenemos que nosotros resignarnos y abrazar esa voluntad de Dios. Pero esas son cosas que las realiza Dios directamente, sin que intervenga ningún hombre. Pero luego hay otro tipo de operaciones en las cuales intervienen los hombres. De manera que Dios actúa, en segundo lugar, dice el padre Rollo Marín, indirectamente. Es decir, no impidiendo que otros hagan tal o cual cosa. Dios no lo impide. Es lo que se llama permisión. Dios permite la obra de algunas personas. Dice el padre,
Dios nunca quiere positivamente lo que permite porque se refiere a un mal. Dios nunca puede querer el mal. Pero su infinita bondad y sabiduría sabe convertir en mayor bien el mismo mal que permite. Y por esto precisamente lo permite. El mayor mal y el más grave desorden que se ha cometido jamás fue la crucifixión de Jesucristo. Y Dios supo ordenarla al mayor bien que ha recibido jamás la humanidad pecadora, es decir, su propia redención. Un mal terrible, la crucifixión de Cristo. ¿Cómo se realizó? Porque Dios permitió que ciertos hombres crucificaran a Cristo. Qué mal tan terrible, ciertamente. Pero de ese mal, el más horrible, Dios sacó el mayor bien, la redención del hombre. Por eso sigue comentando el padre Rollo Marín, qué mirada tan corta y qué funesta miopía la nuestra cuando en los males que Dios permite que vengan sobre nosotros, nos detenemos en las causas segundas o inmediatas, es decir, esta persona o aquella que causó en mí este mal. Y no levantamos los ojos al cielo para adorar los designios de Dios, que las permite para nuestro mayor bien. Burlas, persecuciones, calumnias, injusticias, atropellos, etcétera, etcétera, de que somos víctimas, son ciertamente pecados ajenos, que Dios no puede querer en sí mismos, pero los permite para nuestro mayor bien. ¿Cuándo sabremos remontarnos por encima de las causas segundas para ver en todo ello la providencia amorosa de Dios, que nos pide no la venganza o el desquite, sino el amor y la gratitud por ese beneficio que nos hacen? En la injusticia de los hombres hemos de ver la justicia de Dios, que castiga nuestros pecados, pero también hemos de ver hasta su misericordia, que nos los hace expiar. Interesantísimo, porque nosotros cuando alguien hace una injuria contra nosotros, cualquiera sea, inmediatamente nos enojamos con esa persona y no podemos ver, no podemos trascender con nuestra mirada para darnos cuenta que es Dios el que está permitiendo, porque nada en este mundo sucede porque Dios lo quiso o porque por lo menos Dios lo permitió. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de ver, de modo que podamos perdonar al que nos persigue, podamos incluso amarlo. Porque este tipo de cosas sucede, como acaba de decir el padre Rollo Marín, como castigo de nuestros pecados, de modo que es una manera de nosotros darnos cuenta que nuestros pecados tienen también su castigo. Pero en segundo lugar, para expiar nuestros pecados, es decir, en esa misma persecución, en esa misma injuria, en esa misma dificultad que otra persona pone en nuestro camino, Dios nos da la oportunidad para pagar por nuestros pecados y así redimirnos y así salvarnos e incluso salvar también a otros. Eso es lo que tenemos que meditar en este segundo punto, ¿no? Quedarnos en eso. Cuando me toque sufrir persecución o cualquier tipo de cosa en la vida por manos de otros hombres, tengo que recordar que es Dios. En definitiva es Dios, Padre siempre bueno, que está permitiendo eso para un bien enorme para mí y para tantos otros que se beneficiarán de mi sacrificio. Por eso, en tercer lugar, vamos a meditar más concretamente todavía cuál tiene que ser nuestra actitud como miembros del cuerpo místico de Cristo, Verbo encarnado. ¿Cuál es nuestra actitud como hijos de Jesucristo, Verbo encarnado? Bien, creo que todo se resume en abandonarse a la voluntad de Dios con amorosa aceptación. Allí está el trabajo más arduo, que nosotros aceptemos que Dios así lo ha querido para mi bien. Porque el solo hecho de sufrir persecución no nos santifica de por sí, sino tan solo el sufrir la persecución con caridad y grandeza de alma. ¿No? Yo puedo sufrir muchas cosas en la vida, pero eso no quiere decir que ese sufrimiento me está salvando. Me salva únicamente cuando lo acepto con caridad
y con grandeza de alma. Alfonso Rodríguez, aquel gran predicador jesuita, un sacerdote jesuita, nos da estos valiosísimos consejos al respecto que muchos nos servirán en esta meditación. Dice él: no habéis de tomar ninguna cosa como venida acaso o por industria y trazas de los hombres, porque eso es lo que suele dar mucha pena y congoja. No penséis que os vino esto o aquello porque el otro lo meneó, es decir, porque el otro lo causó, y que si no fuera por tal o cual cosa o por tal o cual persona, de otra manera hubiera sucedido. No habéis de hacer caso de eso, sino tomar todas las cosas como venidas de la mano de Dios, por cualquier vía y por cualquier rodeo que vengan, porque Él es el que las envía por esos medios. Cuánta sabiduría, cuánta profundidad en estos consejos. No quedarnos en la mano humana o en la persona humana que causó estos males, sino ir más allá y darnos cuenta que Dios, como Padre bueno, está proveyendo eso para mí. Entonces ahí se ve nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? La de aceptación. Sigue diciendo Alfonso Rodríguez: dice muy bien Doroteo en la doctrina séptima, reprendiendo esto y a los que no toman las cosas como venidas de la mano de Dios. Hay algunos que cuando otro dice alguna palabra contra ellos o les hace algún otro mal, olvidados de Dios, toda su saña convierten contra el prójimo, imitando a los perros que muerden la piedra y no miran ni tienen en cuenta la mano que la tiró. ¿No? Cuando le tiramos una piedra al perro, se lanza con toda su fuerza a morder la piedra, porque es lo que le interesa, y no le interesa nuestra mano que la lanzó. Así no tenemos que hacer nosotros. Cuando nos lanzan una piedra de la persecución o de las dificultades, no tenemos que morder eso y quedarnos mirando únicamente las personas que causan ese mal, sino tenemos que remontarnos hacia la mano que lanzó esa piedra, esa dificultad en nuestra vida, que es la mano de nuestro Señor. Una de las mayores riquezas y tesoros de que gozamos los que tenemos fe es la providencia tan particular y tan paternal que Dios tiene de nosotros, que estamos ciertos que no nos puede venir ni acontecer ninguna cosa que no venga como colada y registrada por las manos de Dios. Estamos rodeados por todas partes de la buena voluntad de Dios, que no nos puede entrar ninguna cosa sino a través de ella, si no es para mayor bien y provecho nuestro. Hácenos Dios niñas de sus ojos, como dice el Salmo 16. Guárdame, Señor, como a las niñas de tus ojos. Y así, como las niñitas de los ojos, así estamos guardados debajo de su amparo y protección. Y quien tocare a vosotros, dice Dios, me toca a mí en la lumbre de los ojos. No se puede imaginar cosa más rica, ni más preciosa, ni más para estimar y desear que esta. Es decir, que nosotros entendamos que es Dios el que está proveyendo estas cosas y tengamos la actitud correspondiente, que es la aceptación. En definitiva, cuando nos toquen estos males, la persecución u otros males cualesquiera, debemos mirar a Dios nuestro Padre, porque es Él el que se ha inclinado hacia nosotros para pedirnos y suplicarnos este sufrimiento para el bien de todo su cuerpo místico que es la Iglesia. No nos olvidemos que hay tantos que necesitan de nuestras cruces y sufrimientos, y no nos olvidemos tampoco que nosotros tenemos fe y hemos perseverado hasta hoy, muy probablemente gracias a los méritos y sufrimientos de muchos otros que nos precedieron o que viven aún entre nosotros. Y así es la economía de la salvación, que se sirve de los sufrimientos de unos para fortalecer a otros. Y así, si ahora a nosotros nos toca sufrir, es porque Dios nos viene a suplicar que tengamos a bien darle esa mano que Él necesita para salvar a tantos. No nos olvidemos, es el Señor el que permite todas estas cosas y suplica amoroso nuestra colaboración. Como lo dice hermosamente en verso también el Padre Alonso Rodríguez. Son palabras que él pone en la boca de Cristo, que nos habla desde la cruz y nos dice:
Súfreme, pues te sufrí, y advierte que cuanto viene es lo que más te conviene, pues todo nace de mí. El amor me puso así, tu ingratitud me clavó, nadie cual yo padeció, y pues todo es por tu bien. Bebe esa gota por quien un cáliz por ti bebió. Una hermosísima poesía que comienza diciendo, súfreme, pues te sufrí. ¿No? Es Jesucristo que nos dice, sufre ahora un poquitito esto que te toca, porque yo también sufrí por ti. Entonces, esta persecución, estos males, estas injurias, son parte de ese plan hermosísimo, grande y misterioso que Dios tiene previsto para nuestra salvación. Bien, esos son los 3 puntos que yo les propongo para meditar. Y a modo de conclusión, tenemos que recordar que, como les decía, la persecución es parte de nuestra vida cristiana. Jesús es el nombre que levanta la persecución del mundo. Y es también, como dice otra de estas letanías, el nombre escrito sobre nuestras frentes. Porque cuando hemos sido bautizados, el sacerdote trazó la señal de la cruz sobre nuestra frente y después nos marcó también en la frente con el óleo sagrado y hemos sido bautizados en el nombre de Cristo. Y así como nuestro Señor sufrió la persecución, la sufrieron también luego los apóstoles y también los primeros cristianos y todos los cristianos a lo largo de los siglos. También nosotros debemos estar preparados para estar a la altura. Los santos también sufrieron esto. Uno a veces se olvida que los santos pasaron por esto. Uno piensa que fueron santos solo por sus grandes virtudes o por sus fenómenos místicos o sus hechos extraordinarios. No. Tenemos que recordar que la santidad se labra sobre todo a fuerza de abrazar la cruz. Y la persecución es parte de esa cruz. Por ejemplo, San Juan de la Cruz estuvo preso 9 meses. San Juan de Ávila también pasó por la cárcel, como San Luis María Griñón de Montfort. San José de Cupertino estuvo 13 años preso. Increíble, las cruces que Dios le pidió a los santos. Otros santos debieron soportar calumnias, injurias y hasta violencia. A Santa Teresa de Jesús la llamaron fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz. San José de Calasanz tuvo que hacer penitencia pública por cosas que no hizo. Y lo mismo Don Bosco tuvo que pedir perdón por cosas que lo acusaban que él no había hecho. En el siglo XX se estima que los mártires cristianos suman 45.500.000 en un solo siglo, a un término medio de 1.250 mártires por día, o sea, 52 mártires cada hora, es decir, un mártir por minuto. ¿No? Es decir, la persecución es una cosa sumamente presente en nuestros días, si tenemos en cuenta tan solo el siglo que pasó. Pero eso es algo que sigue, por eso nosotros tenemos que preparar nuestro corazón, sobre todo aceptándolo de antemano, para que cuando venga podamos decir, gracias Señor, esto es lo que estaba esperando, esto es lo que yo necesitaba para santificarme. Gracias porque estás completando en mí lo que le faltaba a tu pasión. Aunque es verdad, por otro lado, que probablemente el Señor no nos pida tanto como pidió a los grandes mártires. En general nos pide mucho menos. Por eso seremos tan ingratos de negarle nuestra paciencia en las tribulaciones y persecuciones. Recordemos que una cosa es sufrir persecución y otra cosa es sufrirla bien, con paciencia y caridad cristianas. Es para eso para lo cual debemos preparar nuestro corazón. Recordemos también aquellas palabras de San Pablo a los Corintios, llenas de fuerza y de poesía a la vez, cuando les decía, estamos atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, por el nombre de Jesús.
a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Se trata en definitiva de morir para dar vida a otros y al cuerpo místico que es la Iglesia. La muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Hoy nos puede tocar morir para que otros tengan vida ahora o en el futuro, pero antes a otros les tocó morir y sufrir persecución para que nosotros hoy tengamos vida y tengamos fe. Y terminar, como siempre, queridos hermanos, con un coloquio. En el número 109, San Ignacio nos propone el coloquio de la Encarnación y nos dice: hace de hacer un coloquio pensando lo que debo hablar a las tres personas divinas, o al Verbo eterno encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente encarnado, diciendo un Padre nuestro. Esto está en el número 109. Y la frase de San Pablo a los Corintios que acabo de leerles está en 2 Corintios 4, 8 al 12. 2 Corintios 4, 8 al 12. Bien, de modo que en el coloquio podamos pedir según lo que cada uno en sí sintiere, como nos dice San Ignacio, ¿no? Es decir, si yo veo que me cuesta aceptar esto de la persecución, del sufrimiento, bueno, desde ya pedírselo al Señor que me fortalezca, que me conceda sabiduría y paciencia en esos momentos, de manera que con nuestra muerte podamos dar vida al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Que la Virgen María nos conceda a todos esta gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.